Listo, ¿les parece? Empezamos. Pues bienvenidos a todos a la serie COVID Viendo. Es una serie especial del Seminario de Análisis de Coyuntura y Perspectiva Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El tema de hoy es COVID y desigualdades sociales, los impactos específicos en la vida de las mujeres. Este seminario no puede haber sido posible sin la coordinación académica invitada, la doctora Lorena Umaña Reyes, del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yo solamente voy a nombrar a las ponentes invitadas, porque le voy a dar la palabra a la doctora Lorena Umaña. Bienvenida, doctora Laura Aguirre, directora del periódico feminista Alarca. Bienvenida acá. Y la Gracias. doctora Cecilia Pérez Contreras, secretaria técnica de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un poco para explicarles qué es esta serie de Conviviendo, pues forma parte del proyecto del Seminario de Análisis de Coyuntura y Perspectiva Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que busca entablar el diálogo entre científicos sociales desde una perspectiva multidisciplinaria para analizar y discutir los efectos, tanto políticos como sociales, de la pandemia del COVID-19 en México y también sus relaciones con el exterior. Nuestro objetivo es reflexionar y plantear propuestas sobre la reconfiguración de la vida social y política que enfrentamos y enfrentaremos en el día después. Pues muchísimas gracias a todos y todas por estar acá el día de hoy y pues le cedo la palabra a la doctora Lorena Umaña. Bueno, primero que nada, buen día a todas. Gracias a Mariana por haberme invitado a esta sesión. Cuando me comentó quiénes serían idóneas para poder hablar del tema de desigualdades sociales y de cómo las mujeres estábamos viviendo la pandemia, pues la verdad es que en las primeras personas que pensé fueron en Laura y en Cecilia, ¿no? Por los trabajos que desempeñan, los ámbitos en los que están trabajando, no solo porque son mujeres, sino porque de alguna manera están investigando este tema sobre género, trabajando cuestiones de desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, yo ahorita las voy a presentar a ambas. Cada una va a tener aproximadamente unos 15 minutos, 15, 20 minutos, más o menos, ¿no? Para presentar sus propuestas. Y vamos a tener preguntas muy generales que corresponden con el tema del seminario, ¿no? Que tiene que ver con cómo impacta la pandemia, de qué forma se está impactando en la vida de las mujeres, qué efectos está teniendo la pandemia en lo inmediato y a largo plazo, cuáles pueden ser esos efectos, ámbitos en los que podemos identificar esas desigualdades. Entonces yo voy a empezar a presentar, yo creo que primero a Laura Aguirre. Hola. La doctora Laura Aguirre, ella es socióloga, periodista, directora del medio digital salvadoreño Alaraca, ya les va a contar ella qué significa Alaraca. Sí. Reside entre la Ciudad de México, El Salvador y Alemania. Desde 2011 investiga migración en la frontera sur en México. Obtuvo su doctorado en sociología en la Universidad Libre de Berlín, con honores, por supuesto, en 2017. Se especializó en mujeres centroamericanas en el trabajo sexual de la frontera sur en México. Hizo, de hecho, su maestría acá en México en el Instituto José María Mora, en estudios regionales. En 2011 incursionó como columnista de un periódico digital que se llama elfaro.net, y en 2016 comenzó a hacer investigaciones periodísticas. Ha ganado premios, de hecho, por su labor en investigación en temas de mujeres. En 2017 ganó el Premio Latinoamericano de Investigación Periodística Colpín con el reportaje ¿Por qué queda impune el 90% de las violaciones a menores? Este mismo año coganó el Premio IDEA de la Innovación Periodística con el proyecto transmedia Sexo sin Vergüenza. En febrero de 2018 cofundó Alaraca, medio enfocado en temas de género y diversidad, y bueno, desde ahí ha sido editora, autora de varios proyectos periodísticos. No terminaría si les sigo con la semblanza, pero bueno, le damos la bienvenida a Laura, y yo creo que después, para que más o menos tengamos la referencia acerca de quién es cada una de ellas, después presento a la doctora Cecilia Paz, ¿no? Entonces, primero le damos la bienvenida a Laura y luego presento a Ceci. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos, hola a todas. No sé si ahorita hago la exposición o vas a presentar a Cecilia también.
Yo creo que las presento de una vez a las dos, ¿no? Sí. Y luego ya, perfecto. Y bueno, también con el gusto de presentarles a la doctora Cecilia Paz Contreras. Ella es nuestra más reciente adquisición en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es la titular de la Unidad de Género en la Facultad de Ciencias Políticas. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la facultad, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, también de la facultad. Tiene un magíster en Gobierno y Gerencia Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Católica de Chile. Y, bueno, tiene mucho trabajo en cuestiones de género, herramientas para diseño y gestión integrada de proyectos sociales. Ha trabajado en la Corporación del Instituto de Mujeres del Sur de Santiago. En 2019 se desempeñó como jefa de la Unidad Departamental de Evaluación y Estadísticas de Género en la Secretaría de Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, justamente. Desde febrero de 2020 está frente a la Secretaría Técnica de la Unidad de Género de la Facultad y actualmente está desarrollando una política institucional en materia de transversalidad de perspectiva de género, el Plan de Igualdad de Género de la Facultad, que bueno, ella les va a contar ya más adelante cuáles son los ejes programáticos que plantea, etcétera, ¿no? Sus líneas de investigación están enfocadas en género y políticas públicas, tiene mucha experiencia en la perspectiva de género, en transversalización de perspectiva de género en políticas públicas, indicadores de género, presupuestos públicos, pobreza, desigualdad y políticas sociales enfocadas a la región, ¿no? Sobre todo en el ámbito de derechos humanos y género. Entonces también, bienvenida Ceci, y muchas gracias por haber aceptado que te invitáramos. Muchas gracias Lore y Mariana por la invitación. Y saludar también a Laura. Y a todos y todas, por supuesto, las personas que están participando. Ahora sí, yo creo que puede iniciar Laura, ¿no? Pensamos, ok. Bueno, en primer lugar, buenos días de nuevo, y yo quiero agradecer mucho a la doctora Lorena Umaña por la invitación. Yo no estoy activamente en la academia, pero sí investigando y nunca puedo pues salirme de la camiseta de socióloga, así que me encanta este tipo de eventos también donde puedo compartir experiencias y sobre todo pues con otras colegas como la doctora Cecilia Paz, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Pues yo quiero empezar mi presentación, bueno, una cosa, por favor, me pueden avisar del tiempo porque había preparado algo para más o menos 30 minutos, pero si va a ser 15, 20, entonces yo voy un poquito más rápido de lo que había pensado, ¿no? Bueno, para empezar, yo quiero plantear una afirmación, ¿no?, con respecto a esta crisis sanitaria, y es que la marca de la crisis global actual que estamos viviendo es la desigualdad social. Y esto en una región como Latinoamérica es aún más evidente, ¿no?, porque es una región como otras donde las brechas sociales, culturales, económicas que habían entre hombres y mujeres no es que ahorita han aparecido, ¿no? Lo que ha pasado es que se han exacerbado y se han hecho mucho más evidentes algunas de las desigualdades que los informes, que los estudios y las investigaciones han estado hablando por décadas. Y a lo largo de mi presentación voy a fundamentar esta afirmación específicamente para el caso de México, aunque, bueno, soy salvadoreña, así que también voy a hacer algunas referencias a mi país y a la región. Y mi exposición yo la he dividido en 3 apartados. Yo quiero hablarles de 3 impactos en 3 áreas específicas en la vida de las mujeres. Primero, en el sector salud, los impactos que hay con respecto a la salud y en el sector salud. El segundo son los impactos económicos sobre la vida de las mujeres. Y el tercero, por supuesto, que creo que es el que más hemos oído hablar, es en el fenómeno de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y no solo violencia de género, sino violencia hacia las mujeres. Bueno, entonces comencemos. Pues todas sabemos que la crisis por COVID-19 es primero que todo una crisis sanitaria, es una crisis de salud. Ese es como lo primero, ¿no? Entonces eso quiere decir que la primera línea de acción para enfrentar esta crisis está en el sector salud y sobre todo en los trabajos feminizados, los trabajos que están hechos por mujeres. ¿En dónde podemos ver esto?
Primero, en que en México el personal de salud que está en la primera línea de atención, que está tratando con los pacientes directamente, con los cuidados y con acciones de gestión respecto a la crisis, son los sectores de enfermería, ¿no? Y este sector de enfermería en México representa 475,000 personas, de las cuales 85% son mujeres. El 15% son hombres. De hecho, este es un dato que se repite casi en toda la región latinoamericana, excepto en Paraguay, donde hay una mayoría de hombres dentro del sector de enfermería. Pero bueno, en todos los países podemos encontrar esta tendencia. Entonces, ¿esto qué significa? Que son mujeres las que están en mayor riesgo, en mayor exposición, por supuesto, y en mayor riesgo de contagio. Esto tiene también una relación con los hogares, ¿no? Porque también acordémonos que las mujeres no solamente hacen jornadas laborales fuera de los hogares, sino también dentro de sus hogares, y estas mujeres, estoy casi segura, aunque no hay datos precisos todavía sobre eso, que no han dejado de hacer dentro de las horas que logran llegar a su casa o cambiar de turno, etcétera, trabajos de cuidados y trabajos domésticos. Hasta el 9 de junio se habían registrado 385 muertes del personal de salud, 26,666 casos acumulados en todo el país. Y el 57% de esos casos son mujeres. La mayoría entre 35 y 49 años. Entonces estamos hablando que también aquí, al menos en México, y también en mi país, en El Salvador, las cuentas de que son los mayores los que están más afectados, quienes están muriendo, no casan, ¿no? En México, cuando vemos las estadísticas, las personas entre 35 y 55 años están altamente afectadas por el contagio y por las muertes por COVID-19, ¿no? Anudado a esto, también lo que se ha registrado, yo supongo que hemos leído todos, es que las agresiones contra el personal de salud han incrementado. Y hasta el 27 de abril se habían registrado formalmente 47 ataques contra el personal de salud. Esto no estamos hablando de su registro, no solo que queda registrado ante las autoridades. Y el 80% de estas agresiones fue contra personal de enfermería. Entonces, obviamente, la mayoría contra mujeres, ¿no? Que va desde lanzarles líquidos de limpieza, agua caliente, leí a alguien que le echaron café en la espalda, etcétera, ¿no? Este tipo, y además de las agresiones verbales. También esta pandemia ha tenido un impacto bastante severo en el acceso a servicios de salud para las mujeres. Y me voy a referir solamente a dos que tienen que ver específicamente con el hecho de ser mujeres. Uno es las mujeres embarazadas. Que en varios estados del país se les está recomendando, por ejemplo, que es mucho mejor ahorita tener sus hijos en casa, ¿no? Que eso es absolutamente, pues cada quien puede decidir cómo tener a sus hijos y las condiciones en las que quiere traer al mundo a sus hijos, pero en este contexto también responde a un factor de seguridad. Y en estados como Acapulco, por ejemplo, no se han hecho divisiones entre hospitales que solo están atendiendo a personas de COVID con hospitales que no. Entonces, esto también dificulta muchísimo el acceso a la salud y para las mujeres embarazadas. Y de hecho, dentro de las estadísticas hay 24 muertes de mujeres embarazadas por COVID-19. Además, también el otro servicio que se ha visto impactado de salud es la interrupción del embarazo, ¿no? Porque pues debido a las medidas de confinamiento que hay, a las medidas del cierre de servicios también, ha dificultado para algunas mujeres obtener este tipo de servicios de salud que no puede esperar para más tarde, ¿no? Sí. Bueno, esto con respecto a la salud, muy someramente, voy un poco rápido. Y luego, una de las cosas que para mí refleja mucho la desigualdad que hay de relaciones de poder es siempre el factor económico, ¿no? De relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y en este sector, en este aspecto, las mujeres también son las que están sufriendo los impactos, no quiero decir más fuertes, o sea, los impactos más evidentes, ¿no?
y en una cantidad, las mujeres que los están sufriendo son una mayor cantidad que hombres. Y esto debido al tipo de actividades laborales al que la mayoría de mujeres tienen acceso en México y en nuestra región, que suelen ser labores feminizadas, no remuneradas muchas veces, y si son remuneradas, son actividades precarias o precarizadas. Siguiendo a una economista salvadoreña que se llama Lorena Valle Cuellar, voy a señalar 3 impactos específicos económicos que tiene en la vida de las mujeres, ¿no? Uno es la sobrecarga de trabajos de cuidados y de tareas domésticas. 2, la profundización de la precarización laboral formal. Y 3, el impacto económico en el sector informal, ¿no? Y todos son, bueno, el sector formal no está compuesto mayoritariamente por mujeres, para nada, pero al menos representa el 36.6% de la PEA en México, entonces también hay que hablar de eso. Bueno, voy a empezar con el aspecto de los trabajos no remunerados, ¿no? La expresión más inmediata para mí de cómo está afectando a las mujeres la pandemia son este tipo de trabajos no remunerados que generalmente, no todos, pero generalmente el trabajo no remunerado que hacen las mujeres está ubicado específicamente en los trabajos de cuidados y trabajos domésticos. Y aquí también, siguiendo a una economista, Eliana Álvarez, en una conferencia ella dijo que ahora con esto ya nadie parece, o ya nadie le quiere preguntar a una mujer que se queda trabajando en casa qué es lo que hace todo el día, ¿no? Ahora, muchos ya parecemos comprender y hasta identificarnos con lo que hacemos las mujeres también en la casa como un trabajo, ¿no? Aunque no sea remunerado, ¿no? Entonces, con el confinamiento y el distanciamiento social vino también una cuestión muy importante, que es la que estábamos hablando ahorita antes de la conferencia, es el cierre de las escuelas. Que, pues, debido a esto también, a las mujeres se les cargó no solamente el trabajo de cuidados que siempre han hecho y el trabajo doméstico, sino que además ahora somos educadoras, ¿no? Y un trabajo de maestras para el que muchísimas ni siquiera estamos capacitadas y que de un día para otro literalmente nos tocó empezar a hacerlo o decidir no hacerlo o ver cómo hacemos, ¿no? Con los niños y las niñas. Entonces, muchísimos, yo no sé, creo, quizás todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, nos vimos obligadas a quedarnos en casa y a estar en un reducido espacio entre familia por tanto tiempo como nunca lo hemos hecho, ¿no? Al menos los que teníamos la posibilidad de quedarnos laboralmente en casa. Y esto tuvo muchas implicaciones también concretamente en las mujeres. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? Ya el año pasado, o sea, antes de la crisis, en noviembre de 2019, el sistema de cuentas del INEGI reportó que las mujeres realizan el 77.2% del trabajo doméstico no remunerado en el hogar. Y esto incluye no solamente barrer y trapear, sino que implica el cuidado de niñas y niños, el cuidado de personas adultas mayores, el cuidado de personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica. También se refiere a todas las actividades que tienen que ver con limpieza del hogar, que ahora se han incrementado, como la sanatizar, limpiar verduras, limpiar paquetes, etcétera, ¿no? Esto anudaba a lo que siempre se ha hecho, como la preparación de alimentos, compras para el hogar, pagos y trámites, lavar, planchar, ordenar, entre otras cosas que sabemos que son actividades esenciales y que hoy por hoy resulta también evidente que si no tenemos esto, no es posible lo demás, ¿no? Entonces, ante el movimiento de las actividades laborales productivas, entre paréntesis, al hogar, también se sumaron todas estas actividades no remuneradas que ya estaban en los hombros de las mujeres, ¿verdad?
hay un dato que a mí me gusta mucho en los países latinoamericanos, y casi todos los países tienen como que el uso del tiempo. Las encuestas del uso del tiempo nos hablan muy bien de cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres dentro de nuestros hogares, ¿no? Y entonces en México, el promedio de horas a la semana dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados es en promedio de 47.9 en las mujeres, en comparación con el 16.5 de los hombres. Todo esto previo a la crisis, ¿verdad? Entonces todavía no hay datos de qué es lo que ha pasado concretamente durante el tiempo de confinamiento, pero podemos imaginarnos que esto va a aumentar. Y hay una frase que me gusta mucho también de un economista que dice que las mujeres somos productoras netas de cuidado y los hombres son consumidores netos de cuidado. Esta es la realidad. Pero como ya han señalado varias organizaciones, la pandemia no ha implicado que las tareas del hogar solo aumentan, sino que se han incrementado nuevas tareas, ¿no? Como lo de la educación con los hijos. Y también provoca que muchas mujeres cuyos ingresos dependen del trabajo en otros hogares, que hacen trabajo remunerado esta vez sí, en otros hogares de cuidados y domésticos, se haya visto afectado, ¿no? En primer lugar, porque a varias o a muchas las han despedido. Esto nada más, no tengo datos sobre esto, eso son más cuestiones anecdóticas, historias anecdóticas que están saliendo en los medios de comunicación y uno puede seguirlos. Pero también, al menos en mi país, lo que se ha evidenciado es una tendencia de los patrones y las patronas a pedirles a las trabajadoras domésticas que se queden internas, ¿no? Y sin salir a sus hogares para poder mantener el empleo y por el miedo al contagio, ¿no? De que no estén saliendo ni movilizándose. Entonces, esto también es una situación que está invisibilizada y que solo nos permite como hacernos una idea de los costos, no solo económicos que puede tener, sino de los costos emocionales que está implicando para una mujer no poder salir del lugar donde trabaja, ¿no? Ahora, dentro del sector formal, también lo que estamos viendo es una precarización de las actividades laborales, ¿no? Para principios de abril de este año, habían alrededor de 346,000 empleos, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas en México. Muchos de ellos formales, pero también en sectores precarizados que están pues, abastecidos especialmente por mujeres, ¿no? ¿Como cuáles? Actividades de comercio, de servicio al cliente, hotelería y restaurantes, que como sabemos con el paro de las actividades fueron de las primeras cosas que se vieron afectadas, ¿no? Así que lo que se está previendo es también un aumento en el desempleo de las mujeres, que ya de por sí en el empleo formal solo representan el 36.6% de los empleos formales. Ahora, dentro del sector informal, también las mujeres tienen un papel preponderante. Y esto es importante porque sabemos que el sector informal es también un sector precarizado. Las mujeres representan el 54% de los sujetos dentro del sector informal, ¿no? Perdón, es el 56%, ¿sí? En México las mujeres que trabajan en el sector informal lo hacen mayoritariamente en el trabajo doméstico remunerado y en el trabajo independiente, que es casi siempre el comercio minorista. El 98% de las mujeres que realizan el trabajo doméstico lo hacen cuidando hijos también al mismo tiempo que realizando tareas del hogar, ¿no? Cuidando hijos de alguien más. Entonces son trabajos de cuidados y trabajo doméstico. Con el paro y con la disminución de las actividades económicas, las mujeres en el sector informal son las que están enfrentando la mayoría de pérdidas de ingresos. Acordémonos también que muchas de ellas son jefas de hogar. Esto va anudado a la falta de protección social,
e incluso las ha puesto en un riesgo de caer en peligro de carecer de bienes esenciales, ¿no? Como es alimentación, vivienda. Aquellas mujeres que son jefas de hogar y que laboran en el mercado informal, muchas tuvieron que salir a la calle de todas formas, porque no era posible quedarse dentro de casa cuando lo que te toca es ganar un ingreso día a día, ¿no? Entonces también esto nos puede llevar a imaginarnos que estas mujeres han estado en un mayor de riesgo de exposición a la enfermedad. Mi campo de estudio es el trabajo sexual y este campo en específico, que no está reconocido como trabajo, excepto en la Ciudad de México, donde tienen un reconocimiento como trabajadoras independientes, ha sido un sector particularmente afectado, ¿no? Y nos podemos imaginar por qué, por la naturaleza del trabajo. Y son mujeres que carecen absolutamente de cualquier tipo, no solo de reconocimiento laboral, sino de derechos laborales. Ahora bien, dentro de todo esto, el factor de, no sé cómo voy del tiempo, 5 minutos, ok, perfecto. Entonces sí, paso al tercer factor, el último, y que no por eso menos importante, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Lo que he hablado antes también lo podríamos conceptualizar dentro de un tema de violencia económica, ¿no? Hacia las mujeres. Pero ahorita me voy a referir específicamente a la violencia, que es la que más conocemos como agresiones, violencia física, entre pareja, etc. Y que yo creo que esta esfera es para mí donde podemos ver con mayor claridad la desigualdad de poder que hay entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, creo que todos, no sé si todos han escuchado, pero en mi país se volvió muy popular esta frase de la violencia contra las mujeres no está en cuarentena. Porque solamente entre el 16 de marzo y el 15 de junio en El Salvador, que es lo que ha durado el confinamiento, se reportaron 26 feminicidios y un aumento del 70% de las llamadas de emergencia o de solicitud de ayuda a las colectivas feministas. 26 feminicidios, aquí no parecen mucho porque es un país de 100 millones de habitantes. Mi país tiene 6 millones. Entonces, proporcionalmente es una cosa muy grave, ¿no? En México, en el caso particular de México, una de las acciones que tomó el gobierno cuando empezó esto fue el énfasis en que se mantenían abiertas para las víctimas de violencia las posibilidades de seguir denunciando a través de páginas de internet y de líneas telefónicas. Se cerraron fiscalías, se retrasaron plazos judiciales, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos puede también dar una idea de lo difícil que durante un periodo de emergencia como el que estamos viviendo puede ser denunciar, ¿no? Y supongo que todas y todos vimos las declaraciones del presidente a mediados de mayo, donde minimizaba la violencia hacia las mujeres, diciendo que había disminuido drásticamente, ¿no? Y no solo eso, sino que pues afirmó que muchas de las llamadas, esas cosas debían ser falsas, porque las carpetas de investigación que hubo en el mismo periodo del año pasado y se redujeron un 34%, ¿no? Entonces, es una reducción drástica y que pues debería alegrarnos, ¿no? En otras circunstancias quizás, pero no significa, y es lo que han dicho varias analistas después de esto, que haya bajado la violencia contra las mujeres en México, ¿no? No necesariamente. Me voy a centrar en el caso de la ciudad, que es donde hay más datos. En la Ciudad de México se redujeron las carpetas por violencia familiar en un 20% en comparación con abril del año pasado, o sea, de enero a abril del año pasado. Pero lo que el presidente no dijo es que lo que aumentó muchísimo en este periodo fueron las llamadas a la línea mujer. No sé si la conocen, es un servicio que presta la Ciudad de México para que las mujeres puedan comunicarse ante situaciones de violencia, de emergencia, etcétera. No solamente violencia, pero para cualquier otra cosa que necesiten, ¿no? Entonces, las llamadas a esta línea aumentaron 97% con respecto al año pasado.
Esto, para quien quiera consultarlo, y yo puedo después compartirlo con Lore o con Mariana, son datos que liberó el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Durante mayo. Hay que recordar además que así como en otros países de la región, en México la mayoría de mujeres no denuncian la violencia que sufren, ¿no? Que enfrentan. En México solamente 2 mujeres de cada 10 denuncian, ¿no? 8 mujeres se quedan pues, sin ir ante una denuncia formal. Y en el contexto de la pandemia, como ya dije, las barreras que existían se hicieron todavía más fuertes, porque se ha tenido que lidiar pues con información confusa, con vías de comunicación cerradas, con la fiscalía cerrada, los plazos judiciales retrasados, etcétera, ¿no? Además de que ahora hay muchísimo más miedo de ir a denunciar ante el Ministerio Público, porque te implica transportarte, estar en un lugar encerrado, tal vez con aglomeraciones por mucho tiempo, cosas que cada vez te quitan mucho más las ganas de tener que hacer, de poder hacer una denuncia, ¿no? Y sin embargo, pese a esto, como muestra un análisis de la jurista Estefanía Vela Barba, podemos tener una idea clara del aumento de la violencia con estos datos, ¿no? Y no quedarnos nada más con las estadísticas que da el Ministerio Público. De hecho, cuando se hace un análisis mensual de las llamadas por violencia familiar, que es la categoría que especifican las llamadas en la línea mujer, puede verse que en 2020 las llamadas por esta situación, por este delito de violencia familiar, por esta violencia, siempre han sido más altas durante todos los meses con respecto a los del año pasado desde febrero. Y bueno, esta es una cosa muy somera. También los feminicidios es una cuestión que no ha parado en México, entonces igual en México la violencia contra las mujeres nunca ha estado en cuarentena. Y al contrario de lo que se esperaba, que por estar en confinamiento los índices de violencia iban a bajar, esto no ha sucedido así, ¿no? Entonces, para ya concluir, aparte de que nos está mostrando estos datos y estas situaciones, la enorme desigualdad que hay, los impactos específicos que como mujeres están sufriendo unas de distinta manera que otras, dependiendo de la posición que ocupan dentro de la sociedad, lo que nos muestra es una necesidad también de medidas y acciones específicas para este tipo de situaciones, ¿no? Que tienen que venir desde el Estado en forma de políticas públicas y en forma de acciones concretas, ahorita y para el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más están hablando las economistas desde la economía feminista es que más que nunca existe la posibilidad y la necesidad de hablar de unos modelos distributivos nuevos, ¿no? No nuevos, pero alternativos. Por ejemplo, ya no es tan loco ahora hablar de la posibilidad de una renta básica universal, ¿no? Y que podría estar enfocada específicamente o sobre todo en mujeres que han dedicado su vida a los trabajos de cuidados, a cuidar a otros, ¿no? Se trata de cuidar a quienes nos cuidan. Esa podría ser una posibilidad. También la necesidad de volver a hablar, esto yo no sé cómo es la situación en México, pero en El Salvador sí, de una política nacional de cuidados, ¿no? Que tenga como eje transversal la corresponsabilidad dentro de los hogares para los trabajos de cuidados y los trabajos domésticos, ¿no? Y esto implica un trabajo conjunto y hablándole a los hombres, ¿no? Ya no es tiempo de hablarnos solo a nosotras, ¿no? Tenemos que meter en esta ecuación a los hombres para que sean también sujetos activos de estas acciones. Por último, también pues, pensar en políticas permanentes o en acciones permanentes, perdón, que den protección, pero también atención a las mujeres y niñas que en estos momentos todavía están confinadas en hogares, en situaciones de violencia o con agresores, ¿no? Aquí no he hablado ni siquiera lo mencioné, la situación de la violencia sexual, que ahorita se ha incrementado en este periodo, ¿no? Yo quiero dejarlo acá y pues
muchísimas gracias, espero que sigamos conversando. Muchísimas gracias, Laura. Entonces, yo creo que le damos la palabra a Ceci para que ella pueda también platicarnos un poquito de los impactos. Ceci, ¿traes Gracias. presentación? Sí, ahorita la voy a compartir. Primero agradecer a la doctora Lorena Umaña, a la doctora Mariana Aparicio y a la doctora Laura, a las dos primeras por su invitación y a Laura por su participación. Creo que estuvo muy bien, y tratar de no redundar, a pesar de que justamente cuando hablamos de los impactos específicos en la vida de las mujeres frente a esta pandemia, es, bueno, tocar los temas de manera muy congruente, ¿no? Ayer justamente estuvimos en un conversatorio organizado por la División de Estudios Profesionales, por la DEPRO, donde hablamos puntualmente de los efectos de la violencia, la violencia de género y su agudización en este periodo de la pandemia, y específicamente hablamos del contexto UNAM, de qué pasó, ¿no?, con todo este proceso que se venía viviendo en la UNAM, y cómo están ahora los procesos que se abrieron, las quejas, las denuncias, y cómo están viviendo también esta situación de confinamiento nuestras estudiantes, profesoras, trabajadoras, ¿no? Entonces, voy a abrir la presentación. Para que se vea. Ahí está. Bueno, pensar las desigualdades y la pandemia, por ahí estuve en un conversatorio donde el orador principal lo primero que dijo: esta pandemia es universal, ¿no? Nos afecta a pobres y a ricos, puede cualquiera contagiarse, y yo inmediatamente, pues obviamente pensé, sí, pero, o sea, pensándolo, por supuesto, desde la perspectiva de género, los impactos y las implicancias son completamente diferenciados para hombres y mujeres, ¿no? Pensándolo precisamente desde el análisis de género, desde el género como una categoría, ¿no? Entonces, las desigualdades que enfrentan las mujeres, por supuesto, las sitúan en una condición de muchísimo más riesgo ante catástrofes, desastres naturales, emergencias humanitarias, y esto no solamente lo hemos visto ahora con el COVID, sino que también ha sido, por ejemplo, cuando fue ébola, o por ejemplo también en el terremoto en Chile en 2010, en México en el 2017, siempre las desigualdades en tiempos de crisis, pandemias, emergencias, catástrofes, afectan de manera diferente a hombres y a mujeres, ¿no? Pero esto no solamente por la situación de la pandemia, sino que tiene que ver con algo que precede, ¿no? Y por eso pongo en este cuadrito como el modelo neoliberal y el sistema patriarcal, que son antecedentes que no podemos dejar de lado para analizar los efectos diferenciados que la pandemia tiene frente a las mujeres, ¿no? Entonces ese es un tema que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos este análisis, pensándolo desde la perspectiva de género. Ahora, si a esto sumamos el enfoque interseccional, por supuesto que abrimos mucho más el análisis y la perspectiva de cómo esta pandemia afecta a mujeres y entre mujeres, ¿no? Lo que resalta esas desigualdades, ¿no? Entre mujeres indígenas, mujeres discapacitadas, mujeres de las diferentes clases sociales, ¿no? Lo que no quiere decir también que las mujeres que, por ejemplo, podemos trabajar desde casa, no nos veamos afectadas, también tenemos afectaciones. Por ahí la otra vez en un conversatorio con la doctora Olivia Tena del SAGE, del programa de feminismo, decía, no es que sea un privilegio tampoco desde las mujeres poder trabajar desde casa, ¿no? Sino que a lo mejor tenemos un espectro más amplio de ejercicio de derechos, pero aún así nos vemos sobrepasadas y nos vemos sobrecargadas también por los efectos que tiene esta pandemia, ¿no? Pero sin embargo hay que mirarlo también desde el enfoque interseccional. Y las mujeres, por su condición y posición de género, pues se enfrentan mayores vulneraciones a sus derechos. Esto es muy importante decir, que las mujeres no somos vulnerables per se, ¿no? No es la categoría de la protección, no, es por su posición y su condición de género lo que hace que seamos más vulnerables y que tengamos un ejercicio de derechos mucho más restringido en comparación con los hombres, ¿no? Eso también es muy importante porque, de hecho, los estudios de pobreza hasta los 90 todavía hablaban de la vulnerabilidad de los grupos vulnerables, y ahora
estamos transitando a pensar en los grupos prioritarios y en las condiciones de vulnerabilidad por las situaciones y las posiciones, en este caso de las mujeres, ¿no? Entonces, algunos de los puntos que también yo quería tratar, que se vinculan con estas desigualdades que se han acentuado, que se han exacerbado en la pandemia, pero que, insisto, nos preceden, debido a este modelo neoliberal y a este sistema patriarcal, ¿no? Es la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, por supuesto la economía del cuidado, el trabajo doméstico y el trabajo no remunerado de cuidados, la salud mental, el autocuidado, la sobrecarga emocional, familiar y laboral que llevamos principalmente las mujeres, por supuesto el análisis de los sistemas de protección, como mencionó también Laura, los accesos a los servicios de salud, educación y justicia, y los trabajos de las mujeres, ¿no? El empleo femenino, que son generalmente empleos precarios y que se vinculan con la pobreza y el aumento, que ahorita voy a ver, de los niveles de pobreza que ha expresado la CEPAL, que particularmente van a afectar a países de la región como México y Brasil, ¿no? Entonces, un poco hablar de una de las primeras desigualdades que se acentúa y que impacta directamente en la vida del cotidiano de las mujeres, niñas y adolescentes en México tiene que ver con la violencia de género. Pensemos que, como dije, esto es un tema que nos precede. Antes de que empezara el confinamiento, venía todo un movimiento, tuvimos un 8 de marzo histórico en México, estuvimos en el paro del 9, Ninguna se mueve, todo el movimiento que está en la UNAM, y ese era un contexto, ¿cierto?, de todo este movimiento, y también nos precedían, por supuesto, las cifras. 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida en México. Esto es para la medida de mujeres de 15 años y más, que nos dice la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional de Dinámica y Relaciones en los Hogares, cuyo última, digamos, los datos son de la última que se realizó en 2016. También tenemos que pensar en el presupuesto que va a haber para las estadísticas de género, que también se va a reducir, y vamos a ver si la ENDIRE se va a poder volver a realizar para tener, como decía Laura, nuevas cifras, nuevos indicadores, ¿no? Entonces, prácticamente un 70%, el 6.6 para ser más exacta, de las mujeres en México ha sufrido algún episodio de violencia en su vida, sea esta física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, en las diferentes modalidades o entornos, familiar, la comunidad, en el trabajo, instituciones, escolar. En este contexto es que se ha agudizado esta violencia que nos precede y que se incrementó con el inicio de la jornada de sana distancia, ¿no?, como se denominó aquí en México. Se incrementó la violencia doméstica, permanecer en los hogares con el agresor, nos dio este indicador de cómo se incrementó, que lo pudimos ver a través de las llamadas de emergencia, ¿no? Entonces empezamos a cuestionarnos esto de el hogar como un espacio seguro, un espacio protegido para las mujeres y niñas. Sabemos que eso es algo que está en cuestionamiento y que, por supuesto, de hecho la ENVIPE, la encuesta de la percepción de la seguridad, de victimización y percepción de la seguridad de INEGI, nos dice que el lugar donde las mujeres sufren más violencia es en sus casas, en los hogares. Entonces, obviamente, estas campañas que el gobierno inició de El No Estás Sola, fue una de las campañas que hizo con el Mujeres Nacional, o por ejemplo la nefasta campaña del Cuenta hasta 10, realmente están fuera del lugar, fuera del contexto en que se vive, donde el 43.9% de las mujeres mexicanas ha experimentado violencia por parte de su pareja actual o su última pareja, ¿no? Entonces, la casa, el hogar, no es un espacio seguro para las mujeres, y es algo que se está experimentando y se ha acentuado con este confinamiento y con el encierro y tener que permanecer en casa con los agresores, ¿no? El impacto económico de la pandemia también puede generar barreras adicionales para dejar al agresor, así como mayor riesgo, por supuesto, de explotación sexual, ¿no? Sabemos que el tema de las autonomías, la autonomía económica de las mujeres, es fundamental y se vincula directamente con el tema de la violencia. Cuando las mujeres no tienen independencia económica, cuando dependen de otro, de este agresor, tienen que permanecer ahí por sus hijos, por su subsistencia, ¿no? Y así también aumenta el riesgo de la explotación sexual, de la cual las mujeres son objeto, y de delitos como la trata, ¿no? El acceso a los servicios de salud en torno a derechos sexuales y reproductivos, como planteaba Laura, también se ha visto afectado, ¿no? Es decir, como han de permanecer en su hogar, como los servicios de salud están centrados principalmente en la atención a la pandemia y a las consecuencias de la pandemia, pues lo que tiene que ver con los servicios sexuales y los derechos sexuales y reproductivos y los servicios que se entregan, ¿cierto?, se han visto de una u otra manera con barreras en el acceso, a pesar de que ha habido
desde organismos internacionales y desde las mismas instituciones de gobierno, llamados a que estos servicios sigan en funcionamiento. Asimismo, el acceso a la justicia es un tema muy importante que se ha visto también restringido. Justicia para las Mujeres, una organización mexicana, decía, a ver, 5 de los 32 poderes judiciales estatales están en funcionamiento. O sea, ¿de qué medidas urgentes de protección, de servicios esenciales que salvan vidas de mujer y que protegen los derechos de sus hijas? Estamos hablando en un contexto donde estos servicios no se están entregando al 100% de su capacidad, ¿no? Hablamos de divorcios, de pensiones, de alimentos, de custodias, que obviamente son procesos que siguen, son situaciones que las mujeres siguen enfrentando con pandemia, sin pandemia, ¿no? Entonces son temas muy importantes y que finalmente el gobierno en algunos de los estados puso a trabajar estas medidas de protección, incluso medidas urgentes, a través de teleconferencias, a través de sistemas virtuales, ¿no? Específicamente en Ciudad de México hay una circular del Poder Judicial donde se especifica cómo van a funcionar estas medidas y cómo van a funcionar también los centros de justicia para las mujeres en este periodo mientras dure la pandemia y el confinamiento. Así tenemos los otros datos, ¿no? Justamente apelando a esta organización, a esta red de mujeres feministas que nos dicen, nosotras tenemos a partir del Ejecutivo, que siempre tiene otros datos, porque también niega los propios datos de sus instituciones, que son datos oficiales, ¿no? O sea, la Secretaría Ejecutiva del Secretariado Nacional de Seguridad Pública nos dice que tan solo en enero hubo 73 feminicidios en México. Eso fue en enero, que se supone que fue antes de que empezara el confinamiento, ¿no? Y del 28 de febrero al 13 de abril se registraron 377 asesinatos de mujeres, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y de estos solo 70 son investigados como feminicidios, que ese también es un tema que tiene un amplio debate de cómo se tipifica el feminicidio. Incluso existe el protocolo para poder evaluar e investigar los asesinatos de mujeres desde la perspectiva de género para que sean tipificados como feminicidios, pero aún así ese es un tema que todavía está en una amplia discusión en México. Al día en México, 312 mujeres son víctimas de algún delito y 10 mujeres son asesinadas diariamente en México. Entonces es un tema, realmente es extremo, y aunque Laura hacía la comparación, digamos, en términos demográficos, proporcionando la población, por ejemplo, de El Salvador, de México, somos bueno, el censo también se tuvo un proceso también separó, pero alrededor de 140 millones de habitantes. Claro, en términos comparativos se pueden hacer distintos análisis, pero en estricto rigor el hecho de que una sola mujer muera por el hecho de ser mujer es inaceptable en cualquier país del mundo. La Red Nacional de Refugios nos informaba, nos daba también sus datos de que se incrementaron las llamadas en un 60%, perdón, las llamadas de auxilio a los refugios. Hay un incremento del 30% en las solicitudes de asilo y los refugios se encuentran entre el 80 y el 110% de sus capacidades. Hay que pensar que los refugios para mujeres son lugares donde las mujeres llegan cuando ya están al borde del feminicidio, o sea, son lugares de protección y son lugares que atienden, dan servicios integrales a las mujeres, jurídico, asistencia social, emocional, económica, también servicios básicos, porque las mujeres llegan ahí sin nada, generalmente son víctimas de todos los tipos de violencia, están casi al borde del feminicidio, llegan con sus hijos e hijas y llegan canalizadas por los centros de justicia de las mujeres, por órdenes de protección, no es que lleguen solas, pero de una u otra manera esto ha cambiado y las mujeres están acudiendo a estos lugares, y también vimos la discusión en México que se dio precisamente respecto del presupuesto que se entrega a estos refugios, ¿no? Lo que nos lleva a otro tema que se vincula con políticas públicas y que también nos precede y que es necesario también discutir, que son los presupuestos públicos con perspectiva de género. ¿Cómo se discute el presupuesto y cómo se destinan, por ejemplo, los presupuestos a estos refugios, los cuales funcionan prácticamente solamente 8 meses con financiamiento y los otros 4 meses se están debatiendo entre lo que ahorraron, lo que pudieron juntar, porque esto está sujeto a un proceso administrativo y burocrático que por supuesto no se piensa desde la perspectiva de género. Y finalmente las llamadas de emergencia, como también mencionó Laura, que el presidente decía el 90% son falsas y sus otros datos, y toda la negación que hace de la violencia contra las mujeres que existe en este país, ¿no? Y la economía del cuidado, que es otro de los puntos muy importantes en los que se ve la desigualdad
que vivimos las mujeres en el tiempo de pandemia. La división sexual del trabajo, el trabajo entre lo productivo y lo reproductivo, es la base de las desigualdades de género para varias de las feministas, como Federici, Fraser, etcétera, y yo particularmente creo que es un punto principal. Esa división entre lo productivo y lo reproductivo está a la base de las desigualdades que se vinculan también con las violencias, precisamente por un tema de subordinación, ¿no? Nancy Fraser nos dice, estamos en una crisis de los cuidados, hay un debilitamiento de los procesos de producción social, ¿no? Y lo que se ha hecho es situar a los cuidados como actividades domésticas, privadas y femeninas, y lo que tenemos que tender a hacer es precisamente hablar, no son actividades domésticas, hay un tema de corresponsabilidad, no son privadas, no están simplemente al interior de las familias, el Estado debe hacerse cargo también, y no son actividades femeninas, no es algo que solamente tengamos que hacer las mujeres, ¿no? Entonces, un sociólogo, Serge Pogam, decía, estamos basados en un modelo netamente familiarista, y yo diría familiarista sí, pero que recae sobre todo en las mujeres, porque no recae en todos los miembros de la familia. Durante la pandemia, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados se ha incrementado para las mujeres, y en promedio las mujeres trabajan 59 horas semanales en cuidados no remunerados, ¿no? Esto nos dice la ENUD, la encuesta nacional de los usos del tiempo, que es una medida muy importante porque muestra precisamente lo que decía Laura, son indicadores que muestran esta distribución entre lo doméstico, lo productivo y lo reproductivo, y esta brecha enorme que hay entre el trabajo que las mujeres realizan de cuidados y no remunerado y la que realizan los hombres en comparación de las horas semanales que utilizan para ello, ¿no? Y son mujeres que también, la medida indica mujeres que también trabajan en el sector remunerado y que a su vez trabajan en sus hogares, ¿no? Y cómo entonces esa distribución no tiene ninguna corresponsabilidad. Debido al cierre de las escuelas, como bien mencionaba Laura, por supuesto, todas las labores de cuidado y también de la escuela recayeron en nosotras, ¿no? Y eso, pues, varias de las que estamos acá somos mamás y sabemos que estamos con un pie en el home office, con otro pie trapeando, con otro viendo la teleescuela. Entonces, eso es una diversidad, es un estrés de acciones y roles que tenemos que realizar y que se ha visto exacerbado por esta pandemia, precisamente porque todavía nos preceden estas lógicas patriarcales donde no hay un pensamiento a la corresponsabilidad. Todavía el hombre entiende o tiene la frase de decir, si yo te ayudo, yo te apoyo. O sea, todavía no hay esa conciencia de que es una corresponsabilidad y es un 50 y 50. No es que ayude, no es que apoye, es que nos toca a cada cual, ¿no? Entonces, eso por supuesto tiene una sobrecarga para las mujeres, y es muy difícil la conciliación entre la vida familiar y laboral, y muchas de las, no solo las empresas, sino que también hasta la misma universidad debe empezar a repensar ese tema y ver, por ejemplo, las cargas de trabajo de home office que hay para las mujeres que tienen hijos pequeños, tienen más de 1 o 2 hijos, etcétera, ¿no? Y nos cabe la pregunta de, bueno, ¿y el cuidado de las cuidadoras? ¿Quién cuida a las cuidadoras? ¿Quién ve por las cuidadoras, no? Y los cuidados son esenciales para la sobrevivencia humana. Eso es un tema trascendental y que se acentúa ahora en pandemia. El cocinar, el lavar, el planchar, el limpiar, el desinfectar, sanitizar, como decía Laura, son actividades esenciales para la vida. Entonces el gobierno cuando dice solamente las actividades esenciales, o sea, y todo el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, ¿no es esencial para la vida? ¿No es esencial para la sobrevivencia humana? Finalmente, el empleo femenino, que también, por supuesto, se ha visto severamente afectado y va a impactar aún más las mediciones que tengamos post pandemia, ¿no? Las trabajadoras informales y las trabajadoras domésticas, que son los dos que concentran las mujeres, son las más afectadas en sus empleos debido, por supuesto, a esta emergencia sanitaria. El 10.8% del empleo femenino se encuentra en el trabajo doméstico, con una tasa de informalidad en el 98.1%. México, a pesar de que en este gobierno hay que reconocer que se empezó a discutir respecto de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, que son aproximadamente 2 millones de personas en México, a pesar de que se empezó a discutir, se puso el tema en discusión, todavía es un tema que no ha avanzado sustancialmente y que no se ha materializado jurídicamente del todo, ¿no? Y esto sí hay que compararlo con otros países de la región, como por ejemplo Chile, Argentina, Uruguay, que están bastante más avanzados en los temas de la protección social y los sistemas de seguridad social para las trabajadoras domésticas y las trabajadoras del hogar.
y como bien decía Laura, ellas se encuentran en una doble encrucijada, ¿no? Salir de sus casas, obviamente, para poder ganarse el sustento, pero a la vez, al regresar, el tema del riesgo del contagio para ellas, para sus hijos, hijas y sus familias, y también esta situación que hemos visto sobre todo de la gente, digámoslo, con todas sus letras, que son, están acostumbrados y acostumbradas a tener servicio en su casa y que no pueden vivir sin el servicio. Entonces les dicen, o te quedas aquí, puertas adentro, como se llama en Chile, y si te vas, pues con la pena, ¿no? No hay, y como no media un sistema jurídico claro, fuerte, donde se pueda ver esa situación, pues entonces simplemente no te pago, ¿no? Y los contratos que tenemos con las personas muchas veces en México son de palabra, digámoslo así. Y muchas veces nosotras, yo he comentado con algunas colegas, amigas, estamos pagando un sueldo solidario a la niñera, a la persona que te viene a limpiar, porque no está viniendo y haces un sueldo solidario, y lo haces porque obviamente tienes conciencia de género, porque obviamente ves la situación, pero eso no basta. O sea, no basta que nosotros lo hagamos desde situaciones particulares. Esos son derechos y tenemos que discutirlo y pensarlo y trabajarlo y analizarlo desde las ciencias sociales, por supuesto, ¿no? El 56.3% de la población mexicana ocupada se encuentra en el empleo informal. Y un poco lo que nos dicen ciertos indicadores, que la informalidad entre hombres y mujeres porcentualmente no es tanta la diferencia. Eso sí, cuando no metemos todas las categorías que tienen que ver donde las mujeres en el empleo informal están sobrerepresentadas, ¿no? Entonces también ojo con las estadísticas que nos entregan los indicadores, porque también por ahí dicen la informalidad entre hombres y mujeres, porcentualmente no es mucha la diferencia, sí, pero no es porque tengamos trabajos similares, no tiene que ver con las categorías de análisis y lo que se mide, ¿no? 11.6 millones de mexicanas están en la informalidad, y como decía bien Laura, los principales sectores donde se emplean las mujeres son el comercio, son el trabajo de cuidado, los trabajos domésticos, ¿no? Y por supuesto esto se ha visto también afectado por la cuarentena, ha incidido en estos sectores, ¿no? En estos sectores de la economía que son generadores de empleos femeninos, ¿no? Y la capacidad de las mujeres entonces de conseguir sus medios de subsistencia se ha visto afectado. Entonces el sistema de protección social, la seguridad social, el aumento de la pobreza, el acceso a los servicios y los empleos precarios se han visto agudizados. CEPAL decía que de los países de la región que mayormente van a aumentar su pobreza extrema y su pobreza, porque ahí está la diferencia también entre las mediciones que se realizan, es precisamente México y Brasil, que de plano y anteriormente a la pandemia tenían los mayores niveles de pobreza en la región, también obviamente por su densidad demográfica, pero también se va a ver incrementada la pobreza extrema y la pobreza casi en 6-7 puntos porcentuales, entonces van a aumentar también los pobres, y en ese sentido quiero decir las pobres, porque también las mujeres somos más pobres que los hombres. Y nada más para cerrar, la vinculación que también hacía Laura entre género y políticas públicas, nos surge un sistema nacional de cuidados, eso ya se da, lo había dicho para México, eso es un tema que se está discutiendo. La Ciudad de México en su constitución, muy progresista en el discurso por lo demás, plantea que urge un sistema de cuidados, y eso se logró poner en la Constitución gracias a un grupo de feministas, las constituyentes particularmente, que instaron, hicieron incidencia política para que esto estuviera en la Constitución de la Ciudad de México. Pero a nivel país y a nivel nacional, la discusión respecto de un sistema de cuidados está todavía literal en pañales, para hacer la analogía, ¿no? Y es un tema que no se ha discutido, no sabemos qué es un sistema de cuidados, en qué consiste, quiénes entran a un sistema de cuidados, cómo se estructura, cómo se financia. Yo creo que una de las experiencias en América Latina que nos da para mucho análisis es la experiencia de Uruguay, ¿no? Que ha trabajado un sistema de cuidados ampliamente elaborado desde una perspectiva de género, enfoque de derechos humanos en políticas públicas. Por supuesto, nos surgen políticas de conciliación familiar y laboral que están dentro de esta idea, de esta política nacional de un sistema de cuidados, y que tienen que ver no solo con la empresa privada, digámoslo, también en la universidad, también en lo público. Nos surge discutir respecto de la conciliación entre lo laboral y lo familiar, donde entran también las corresponsabilidades, donde entran también las masculinidades, ¿no? Esto de no es una ayuda, no es un apoyo, sino que tiene que ver con que son corresponsabilidades. Por ahí la doctora Tena del programa de feminismo del SEICH decía,
los hombres hasta eligen lo que quieren hacer en la casa. Dicen, no, el baño no, el baño a mí no, ¿no? Un clásico de los hombres. ¿Por qué? O sea, no, el baño no. Yo sí te ayudo, pero el baño no. O sea, hasta en eso, o sea, hasta en cosas que nos dan risa y que pueden ser muy hasta anecdóticas, tenemos que analizar ese tipo de situaciones porque son las reproductoras de la desigualdad, son las reproductoras de los roles y estereotipos de género. Y finalmente, los planes de acción y contingencia deben ser pensados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Está el marco de Sendai, está la agenda de los ODS, la Agenda 2030, y particularmente el marco de Sendai ya decía, tomando la experiencia del ébola, tomando la experiencia de tsunami, de terremoto, de cómo se incorpora a las mujeres en las políticas de mitigación de riesgos, en las políticas de contingencia, no solamente desde una posición de, las mujeres sí, para ayudar, para cuidar a los enfermos, para sanar, no, las mujeres están también en posiciones donde tienen que tomar decisiones y donde su experiencia precisamente las dota de esa capacidad para tomar esas decisiones. Las mujeres no solamente están en los refugios para cuidar a los enfermos, para dar medicina, para cocinar, etcétera, sino que se tiene que pensar también estos marcos de mitigación y de diseño de políticas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Por eso está la resolución número 1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de salir hace alguno creo que fue en marzo, mayo, donde nos dice puntualmente que toda acción de contingencia, toda política que se piense para mitigar riesgo, para enfrentar la pandemia y post-pandemia, debe pensarse desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Eso. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Pues yo creo que ahorita, de hecho he visto que nos han puesto un par de comentarios ahí en el chat. Yo creo que si le parece bien también a Mariana, que abrimos una ronda de preguntas para que puedan ustedes también platicar con nuestras ponentes. Pueden levantar la manita virtual o la manita literal, ¿no? Así que como gusten. Lore, quizás aquí, bueno, hay una pregunta en el chat que me parece muy interesante. Tal vez puedo empezar con eso de si creemos que podría ser la pandemia y el confinamiento un momento coyuntural para llevar a cabo estrategias políticas que llamen a la despenalización del aborto, tomando en cuenta el alza de la violencia doméstica sexual. Yo creo que en lo ideal sí, ¿no? El punto es que al menos, no sé si este momento en que todavía hay medidas de confinamiento en algunos estados, que hay medidas de distanciamiento social, se puedan hacer estrategias políticas como las que vimos el año pasado aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero creo que sí, al menos es de hecho un momento muy específico en el que da para pensar, ¿no? Estos llamados a la necesidad de la despenalización del aborto en estos contextos específicos. Es complicado porque también México es un país sumamente desigual y no solamente económicamente, no solamente en lo económico, sino también en cómo gestionan y en cómo diseñan sus políticas públicas y políticas de salud, ¿no? Entonces, supongo también que de pensar este tipo de llamados debería hacerse desde estas especificidades de los contextos, ¿no? Pero sí, yo creo que no lo había pensado, pero creo que podría ser una coyuntura muy buena para esto. Creo que hay una pregunta más en el chat de Jennifer. Dice, ¿qué es lo que ha pasado con las mujeres migrantes centroamericanas que se encuentran en tránsito en la frontera sur y norte de México? En estos tiempos de pandemia, ¿han sido más violentadas? La situación de los migrantes y de las migrantes es complicada en estos momentos, ¿no? En la frontera sur de México, por ejemplo, la frontera sur ahorita está cerrada con Guatemala, formalmente cerrada. Esto no ha implicado que las personas dejen de pasar, porque el río Suchiate, que es la frontera natural entre México y Guatemala, no está cerrado, ¿no? Pero sí se ha visto una mayor militarización de la frontera, o sea, como ya estaba militarizada desde hace años, pero ahora es como mucho más evidente, y además, a diferencia de la Ciudad de México, en Ciudad Hidalgo
en Tapachula y en otras localidades fronterizas se ha establecido toques de queda. Entonces, este tipo de medidas de control también hacen mucho más difícil el tránsito de las personas. Ahora, también es importante decir que no se puede hablar en general ahora de migrantes, mujeres y hombres, ¿no? También hay que hacer esta distinción entre los migrantes y las migrantes laborales que han estado siempre transitando por México y los refugiados, que son otra categoría de personas que está viniendo de Centroamérica hacia México. Y ellos y ellas, yo creo, podríamos hablar de una mayor desprotección. ¿En qué sentido? De nuevo, sus trámites de peticiones de refugio, de asistencia humanitaria, etcétera, han quedado o retrasados con los plazos judiciales parados, ¿no? Hace poco salió un reportaje sobre el campamento que hay en la ciudad de Matamoros. Y es un campamento de más de 2.000 personas, casi todas centroamericanas, entre las que sobresalen muchas mujeres, que han sido o que han logrado llegar hasta allí o que las regresaron de Estados Unidos para que esperen sus trámites o respuesta a sus trámites de petición de asilo en Estados Unidos. Estas personas, definitivamente con la pandemia, su grado de vulnerabilidad y de desprotección ha aumentado, porque en Estados Unidos los trámites de petición de asilo básicamente están parados. Y pues las opciones de regresar a Centroamérica hasta ahorita no se puede porque las fronteras están cerradas, ¿no? Y en países como el mío, en El Salvador, hasta hace unos días el sistema de contención del virus era absolutamente de tintes autoritarios, entonces tampoco, aunque tenemos el derecho constitucional de regresar a nuestro país en el momento que se nos pegue la gana, ahorita no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, yo considero que sí, ha aumentado en ese sentido el nivel de violencia, ¿no? que están sufriendo las migrantes. Yo en la pregunta 1 que hacía a Mayrani, creo que era, nada más quisiera agregar, complementar a lo que decía Laura, sí, lo que decía Mayrani Gutiérrez, de que pensáramos que cómo podría ayudar a una política de despenalización del aborto. La verdad, yo lo veo complejo. Nada más pensemos que durante esta pandemia se discutió la legalización del aborto en otro estado, en otra entidad federativa, creo que fue, si no me equivoco, Guanajuato, puede ser, porque sí, y hubo una oposición, salieron los grupos pro vida, o sea, aún en estos contextos, no podemos olvidar el contexto que nos precede en México, es decir, estamos frente a una pandemia, vemos cómo se agudizan las desigualdades, y entonces estamos lejos de estar pensando lo contrario, ¿no? O sea, de estar pensando en lo que plantea, por ejemplo, a Mayrani, que me parece muy pertinente, ¿no? Pero también pensar que, como decía, estuve leyendo un análisis que hace UNICEF. UNICEF plantea que, junto con CEPAL, que es muy probable que los embarazos no deseados y los embarazos adolescentes y a menores de edad tengan un incremento en esta pandemia. Todavía no hay indicadores como tal, pero con todo el contexto que se está haciendo análisis, es muy probable que así sea, y porque obviamente cuando hablamos de la violencia doméstica, la violencia familiar, también hablamos de la violencia sexual, ¿no? Entonces, y no solo a mujeres, sino que niños, niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos ese contexto, y por otro lado, tuvimos la discusión para la despenalización del aborto, que está Ciudad de México, Oaxaca, la marea verde, por ahí va, ¿no? Pero tuvimos precisamente esta discusión en un estado donde hay altos índices de violencia. De hecho muestran las gráficas que se tienen de los centros de justicia para las mujeres, particularmente Guanajuato, entonces, y ahí hubo una negativa, salieron, insisto, los grupos pro vida, la derecha, etcétera, y no solamente hombres, también mujeres que están en contra de la despenalización del aborto. Entonces, Mayrani, yo creo que es algo que por supuesto debemos de seguir impulsando, incidiendo, pero que es complejo de verlo desde esa perspectiva, como lo planteas, como una política que pudiera hacer una relación entre la despenalización del aborto para inhibir los niveles de violencia sexual.
Tenemos todavía varias preguntas, todas son preguntas muy, la verdad, no solo interesantes, sino que creo que difícil de responder, pero ustedes evaluarán. Nos pregunta Mariana, ¿qué estrategias podemos plantear para empoderar a las mujeres que eviten situaciones de violencia? Y Ángela nos hace un comentario de antes del inicio de la crisis, como lo mencionaba Cecilia, había una fuerte movilización en México y varios países de la región. Ahora todo está detenido. ¿Cómo puede esto afectar el ritmo de las transformaciones jurídicas y políticas pendientes? ¿Y qué nuevas formas de presión se están configurando? No sé quién de las dos quiere responder. Quizás, bueno, yo efectivamente, bueno, Cecilia, empiezo yo, si no te importa. Efectivamente, como Cecilia mencionó, pues sí, el año pasado, no, hasta hace unos meses, ¿no? El 8 de marzo todavía estábamos ahí como saltando y gritando, como sintiéndonos todas muy acompañadas, muchas de las mujeres que marchamos en esa, el 8 de marzo, y el año pasado también en algunas que hubo aquí en otros países de Latinoamérica. Y sí, la pandemia le cayó como anillo al dedo a todos, no solo al movimiento de mujeres, sino a muchísimas más formas de expresión colectiva, de protesta que se habían estado gestando en países como Chile, por ejemplo, ¿no? Como Ecuador, que el año pasado fue el año de las protestas y las marchas. Entonces, a los gobiernos les cayó como anillo al dedo esta crisis, y no solo para parar las protestas, sino como para, vemos ahorita prácticas de autoritarismo o de control que nunca habíamos visto en muchos de los países, o que, bueno, había pasado mucho tiempo sin que lo viéramos en muchos de los países. Y la gente cediendo sus libertades por una seguridad sanitaria, ¿no? Que en muchos países como el mío o como acá, pues no es tal, no es para todos, de nuevo en la desigualdad. Sin embargo, yo esto siempre lo digo, es que pese a las situaciones más adversas, las personas, las mujeres no somos pasivas, ¿no? No es que, bueno, ya aguantamos y nos quedamos allí. Y sí están surgiendo nuevas formas no solo nuevas, sino que también pues, vemos las protestas que han habido contra el racismo en Estados Unidos y en otros países, donde protestas pacíficas, y hace poco oía un podcast al respecto de qué tan riesgoso eran estas protestas, ¿no? Y en espacios públicos, con mascarillas, etcétera, y hablaban del bajo riesgo que hay de contagio cuando son así, pacíficas y con las medidas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una posibilidad de retomar este tipo de expresiones que ya conocemos. Existe esa posibilidad, no está cerrada. Es cuestión de tiempo, creo yo. Pero también han surgido expresiones nuevas. Las redes sociales, obviamente, han sido un factor clave para poder comunicarnos, para poder seguir conectados, este tipo de cosas que estamos haciendo, campañas, etcétera, colectivos que se están incluso conectando entre diferentes países para hacer acciones conjuntas. No es lo ideal, ¿no? Esto de estar enchufado siempre a mí me pone mal, quizás mi generación ya no doy para más a veces, pero es una alternativa en la que seguimos construyendo comunidad desde diferentes colectivos. Por supuesto, el problema o la desventaja de esto es que en países como los nuestros, el grado de conectividad es todavía mínimo. Entonces no podemos hablar de que ya el Internet se volvió el nuevo lugar de convivencia, ¿no? Y que todos vamos a ser sujetos virtuales. Esto no es así, ¿no? Pero para las que desde nuestros privilegios podemos hacerlo, está resultando un espacio en el que estamos inventando nuevas formas de resistir. Si quieren, yo tomo la pregunta que planteaba, un poco sumo la pregunta que plantea Mariana e irme a Escamilla, porque creo que ya Laura dio respuesta a lo que decía, a lo que nos comentaba Ángela, como para avanzar la respuesta. Mariana habla de qué estrategias podemos plantear para empoderar a las mujeres y que eviten situaciones de violencia. E Irma Escamilla pregunta,
en qué han fallado las políticas públicas que se han venido implementando para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres. Si ya se ha venido trabajando desde diferentes organismos internacionales, tratados, acuerdos desde hace varios decenios. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que es muy importante y que tenemos que verla desde la amplitud, ¿no? No solamente desde lo que desde las estrategias o lo que se ha ideado para enfrentar, prevenir, atender, erradicar la violencia de género en el tiempo de la pandemia, ¿no? Que yo creo que si hacemos un análisis también de cómo han sido las estrategias y las campañas que han sacado el gobierno, a pesar de que yo tengo un sentimiento por las instituciones que trabajan en los temas de género, instituciones de gobierno, porque yo también estuve ahí, pero hay que ser crítico y decir que la campaña del cuenta hasta 10, la verdad es, o sea, es nefasta. Es realmente nefasta y de verdad, es casi un insulto a la situación que viven millones de mujeres en México, ¿no? Y no solo porque aparte nos pone a las mujeres en una situación también como agresoras, individualiza el problema, lo saca totalmente del contexto, estigmatiza, etcétera, sino que el contar hasta 10 en un país donde tienes casi 11 mujeres que mueren al día por el hecho de ser mujeres, realmente me parece una falta de respeto. Y con respecto al fallo que ha habido en las políticas, pues tiene que ver precisamente porque México tiene una falencia muy grave en la impartición de justicia, en el acceso e impartición de justicia para las mujeres que sufren y han sufrido violencia. Y eso lo han manifestado diversos organismos internacionales, no solo CEDAW, sino que también MESECBI, que es el mecanismo de seguimiento a la Convención Belén do Pará, donde tú analizas el sistema de indicadores, los vas viendo cómo se dividen los indicadores por presupuesto, políticas, medidas de acción, medidas reparatorias, y México sus indicadores, la verdad, aparte de que son una simulación, dejan muchísimo que desear. No hay claridad en las políticas públicas que refieren a violencia. Hay políticas que refieren a la atención y a la prevención, a la atención, investigación, sanción, ¿no? Y ese camino, si tú quieres, que se sigue en el proceso de la violencia, es un tema que en el caso de México tiene muchas falencias. Ese camino que las mujeres llegan cuando llegan a una atención, a una prevención, a una investigación y a una sanción. No hay claridad, existe un poder ejecutivo, legislativo y judicial, y sin embargo no hay claridad entre las mismas instituciones que atienden violencia de quién hace qué. Entonces el Poder Judicial le dice al INMujeres Nacional, oye, pero ¿qué pasa? Y el INMujeres Nacional le dice, bueno, pero ¿quién procura justicia? Yo no procuro justicia, yo lo que hago es atender y prevenir, pero yo no procuro justicia. ¿Quién procura justicia? Ah, no, pues, o sea, entonces esa desvirtuación entre a quién le toca qué y quién hace qué es un tema, una falta a las políticas públicas en prevención, atención y erradicación y sanción de la violencia en el caso de México. Y particularmente lo que tiene que ver con el acceso y la impartición de justicia, tiene en México una carencia fundamental que hay que discutir y que hay que tratar, y que no solamente se refiere con las nefastas campañas que se han hecho en prevención, que también hay que reconocerlo, pero sí hay una brecha enorme entre el acceso y entre la impartición de justicia en México, y además en las medidas de reparación, en las reparaciones del daño que reciben las mujeres que son víctimas de graves hechos, delitos de violencia, que también es una deuda que el Estado mexicano tiene y que ha sido manifestada por distintos sistemas, como el MESECBI, insisto, que tiene todo un panorama respecto de cómo México da cumplimiento a los indicadores respecto de investigación, sanción y erradicación de la violencia. Tenemos todavía un par de comentarios y preguntas. De hecho, le preguntan a Ceci sobre la autora del modelo familiarista, y Hania nos hace un comentario de un artículo que leyó hace poco de El hombre araña tenía razón, ¿no? Y dice que justamente en ese artículo lo que se aborda es cómo se están implementando sistemas de control tanto para hombres como para mujeres en muchas partes del mundo, ¿no? Esto que comentaba Laura hace un momento, ¿no? Y también plantea que todo lo que se había logrado en marzo en la marcha del 8 y el paro del 9 se está olvidando. ¿Qué piensan de esto?
pregunta Jania. Es decir, es obvio, dice que por la pandemia muchos procesos se encuentran parados, pero que tanto se está olvidando los logros del 8 de marzo. Yo creo que comenté un poco eso, de que yo no creo que esté parando todo, obviamente está tomando otros matices, bueno, no sé si Cecilia quiere ahondar en eso, pero yo quiero retomar una pregunta, un comentario anterior, Lore, de Mariana, que dice como qué estrategias podemos plantear para empoderar a las mujeres y que eviten situaciones de violencia. Y aquí como hay dos cosas, una es que, y desde el feminismo crítico se ha discutido mucho el término de empoderamiento, ¿no? Y esta cuestión de empoderar a las mujeres, pues es como mordernos la cola, ¿no? Es como somos mujeres que tenemos que empoderar a otras, ¿no? Y esto yo creo que es problemático porque las mujeres conservamos nuestra capacidad de acción, ¿no? Y nuestra capacidad de agencia, aún, de nuevo, vuelvo a insistir, aún en las situaciones de mayor precariedad, cuando uno estudia a poblaciones vulnerables, se da cuenta que las personas pobres o las personas vulnerables, no por ser pobres, son pobres de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, pobres de decisión. Dentro de las restricciones que tienen, logran hacerlo. Eso no quiere decir, por supuesto, ni idealizar esas situaciones. En el fenómeno específico de la violencia hacia las mujeres, lo que yo siempre digo es que tenemos que dejar de hablarnos solo a nosotras. Hay que hablarle a los hombres, porque no somos nosotras las que vamos a evitar esas situaciones, ¿no? Sino que tienen que ser los hombres las que no las cometan. Son ellos los que no nos tienen que violentar, ¿no? Y no nosotras las que tenemos que evitar que nos violenten. Claro, se siguen necesitando cuestiones como instituciones que funcionen, funcionarios públicos capacitados que te respondan desde una perspectiva de género, que te dejen de revictimizar. Todas esas cosas siguen siendo absolutamente necesarias. Campañas para saber dónde denunciar, cómo protegernos, cómo cuidarnos y autocuidarnos. Pero esencial hoy en día, esencial, es hablarle a los hombres. Hablemos de masculinidades, hablemos de los patrones de masculinidades tóxicas con las que crecemos, con los que crecen nuestros pares hombres, ¿no? Y creo que por allí pueden haber estrategias novedosas que realmente vayan al meollo del asunto y cambien estos patrones culturales y de desigualdad, pues en los que se fundamenta nuestras vidas ahorita. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tenía un comentario ahorita y vi que justo estaba conectada también la profesora Selene Aldana. Recuerdo que en un curso que nos dieron sobre con perspectiva de género, ella abordaba el tema de la internalización y de la naturalización de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y lo abordaba desde un autor, pues, de la sociología, desde Pierre Bourdieu. Y algo que ahorita que estábamos platicando, que estamos conversando, recordaba de ese curso, es que decíamos, justo lo que está cambiando es que a lo mejor ya empezamos a cuestionar cosas que nos parecían naturales, ¿no? Pero yo creo que todavía hace falta mucho trabajo en esa materia, porque seguimos naturalizando, pienso en procesos que se complican simplemente por una cuestión de cómo nombramos las cosas, ¿no? El acoso, por ejemplo, ¿no? Dinámicas de acoso que no proceden porque dicen, a ver, pero te tocó, no, pero sí me sigue, entonces no puede hacerse nada, ¿no? Y eso con el MP, bueno, a mí me pasó, ¿no? Vas, pones la denuncia y te tocó, te hizo algo, no, pero me vigila y me sigue en la casa, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que no proceden por cómo están tipificadas, por cómo las nombramos y por cómo naturalizamos ciertas conductas que socialmente parecen, pues, habituales, ¿no? Es lo que siempre pasa, ¿no? Entonces, nada más así el comentario porque justo recordaba esa parte en la que Selene decía, pues sí, es que lo que pasa también es que también tenemos una cuestión de hábitos, ¿no? Cosas que estamos internalizando y que llegamos a naturalizar, aunque no son naturales. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Yo nomás para aclararle a Dulce que preguntaba sobre el modelo familiarista.
lo plantea un sociólogo, no es feminista. Yo, la verdad, utilicé su concepto y lo volví, digamos, lo miré desde una perspectiva de género, esa es la verdad. Serge Pogam, en las formas elementales de la pobreza, me gusta mucho el trabajo que realiza. Él plantea que si bien en este modelo neoliberal está mercado, Estado y sociedad civil, se integra un nuevo actor, que es la familia, porque todo recae en la familia. Por eso él habla del modelo familiarista, o sea, lo que el Estado no responde, lo que el mercado no puede proporcionar o proporciona según calidades, porque tienes que pagar para acceder, y lo que la sociedad civil tampoco puede y no logra, recae siempre ¿en quién? En la familia. Y entonces a ese modelo familiarista del que habla Serge Pogam en las formas elementales de la pobreza, yo lo vi desde una perspectiva de género para analizar desde la sociología de la pobreza, y dije, sí, en la familia, pero no en todos los miembros de la familia, en las mujeres particularmente. Entonces, para aclararle a Dulce que el concepto de Serge Pogam, pero yo lo miré, digamos, para el trabajo, la investigación desde una perspectiva de género. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Si no, pues nada más nos resta agradecerles a nuestras ponentes, a ustedes por acompañarnos, a la doctora Mariana Aparicio por habernos invitado a esta sesión del Seminario de Análisis de Coyuntura. De verdad ha sido muy enriquecedor, entonces agradecerles. No sé si alguna quisiera agregar algo más, o Mariana. Pues agradecerles muchísimo a las tres, ha sido enriquecedor este seminario, siempre escuchar a otros colegas de forma de otras disciplinas de las ciencias sociales, pues enriquece también mucho la reflexión. Gracias Laura, gracias Cecilia, muchísimas gracias Lore, este seminario por ti no habría sido posible, pues seguirlos invitando a que nos sigan en el Seminario de Análisis de Coyuntura. Tenemos distintos temas que se trabajan en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Agradecer su presencia, su tiempo, su espacio, y pues síganos en las redes sociales. Vamos a colgar el seminario en las redes y en nuestra página para su posterior consulta. Y pues muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, agradecer a Mariana, a Lore y a mucho gusto a Laura, que no la conocía, pero no nos dijo por qué, pero me imagino que alaraca significa como en Chile, alaraca, que eres exagerado, ¿no? En Chile dicen, eres una alaraca. O sea, sí, sí. Bueno, de que en buen mexicano, de que así pedo de todo, ¿no? Exacto, que sos muy emocional, exacto, de eso nos acusan. Sí. Me encantó el nombre de tu periódico, me encantó tu sección, y ahí con Lore le voy a pedir también los datos para que pues sigamos en contacto, ¿no? Por supuesto, muchas gracias. Y gracias a todos y a todas, y muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao, Lore. Adiós, Mariana. Bye.